Vamos a ver que comienza a grabar para Listo, dar Álvaro. actividad. Buenos días a todas las personas que nos están viendo, ya sea por el Zoom, el Facebook, u otras redes sociales. Hoy damos inicio a un nuevo ciclo de conferencias. Esta vez está dedicado a las diversidades. Se llama Seminario Internacional sobre Diversidades y en esta ocasión pues participa mucho más organizaciones. Entre ellas, bueno, tenemos a la Universidad de Costa Rica. Aquí es la sección de Filosofía y Pensamiento la que organiza y tiene el aval de la dirección de la Escuela de Estudios Generales. También está inscrita esta actividad dentro de un proyecto que es Congreso de Humanidades, que es un proyecto de acción social. Y por parte de la Universidad Nacional Autónoma de México, tenemos la participación de el seminario Sociedad del Conocimiento y Diversidad Cultural y el Seminario de Pensamiento en Español, ambas de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Y también participan varias asociaciones filosóficas, la Asociación Costarricense de Filosofía, la Asociación Centroamericana y la Red Iberoamericana de Filosofía. Nos acompañan también en esta actividad Mónica Gómez y Rogelio Laguna, que son coordinadores también de esta actividad por parte de la UNAM. El objetivo de este ciclo de conferencias es tener una discusión amplia sobre temas de la diversidad. Es además visualizar y reconocer las diversidades y tener una aproximación filosófica al estudio de las diversidades desde las interdisciplinas. Esta vez contamos con cerca de 20 conferencias con muy diversos temas, en temas indígenas ambientales, discapacidades y diversidad sexual, la diversidad sexual, a temas culturales, entre una gran variedad. Iniciamos este ciclo de conferencias con la participación de el presbítero José Noel Ortiz Pineda, eh, que nos va a hablar sobre su trabajo y un caso específico en las redes territoriales eclesiales, comunidades indígenas y campesinas frente al extractivismo minero. Eh, Noel también es máster, ¿verdad? Perdón, voy a hacer una breve presentación de Noel y luego le damos la palabra. José Noel Ortiz Pineda es presbítero hondureño, nacido el 24 de julio de 1909 en Santa Bárbara, Honduras. Es teólogo, filósofo y defensor de los derechos humanos en formación, con amplia trayectoria pastoral ecológica, prevención de abusos en ámbitos eclesiales y articulación regional en América Latina. Actualmente es maestrante en Defensa de Derechos Humanos por la Universidad Nacional Autónoma de Chiapas, fortaleciendo su compromiso con la promoción y defensa de los derechos fundamentales desde una perspectiva pastoral y posee un máster en pastoral en la prevención de ámbitos sociales por la Pontificia Universidad de México y el Centro de Investigación y Formación Interdisciplinar para la Protección del Menor, CEPROM, en alianza con la Pontificia Universidad Gregoriana. Es licenciado en Teología y en Filosofía por el Seminario Mayor Nuestra Señora de Suyapa en Tegucigalpa. En el ámbito pastoral y organizativo, se desempeña desde 2024 como secretario ejecutivo de la Red Eclesial Ecológica Mesoamericana, REMA, adscrita al Consejo Episcopal Latinoamericano y Caribeño, CEPRA, y como responsable de la dimensión de articulación y dinamizador de la Comisión Ecológica Integral
para América Latina y el Caribe. Asimismo, es asesor diocesano de Pastoral Ecológica Integral y miembro activo del movimiento Laudato Si en Honduras. Ha ejercido su ministerio como párroco en la parroquia de San Miguel Arcángel en Potrerillos y Pimienta 2021-2024 y en la parroquia Nuestra Señora de Suyap, sector López Arellano 2024-2025. Paralelamente ha desarrollado una importante labor académica como profesor de Sagrada Escritura impartiendo Antiguo y Nuevo Testamento en procesos de formación religiosa. Su trayectoria destaca por la organización de congresos y encuentros de ecología integral, incluyendo el primer, segundo y tercer congreso así como la coordinación de asambleas y seminarios regionales vinculados a la defensa de la casa común. Ha participado en espacios latinoamericanos como prevención de abusos y vulnerabilidad y en procesos de incidencia política internacional relacionados con la ruta Laudate Deum hacia el COP 16 en Cali y el COP 30 en Belén de Dupara. Bueno, con esta presentación le cedemos la palabra al máster Ortiz, para que nos ofrezca su conferencia. Hola, muy buenos días. Gracias por esta oportunidad, por esta experiencia. Un saludo muy especial para toda la Facultad de Estudios Generales de la Universidad de Costa Rica, a COFI, la Asociación Costarricense de Filosofía, y aquí presente a miembros de la Red Eclesial Ecológica Mesoamericana, algunos de Honduras, de misiones extranjeras. Qué gusto podernos encontrar en este espacio, en este encuentro, a todos los países que tejen la reman desde México hasta Panamá. Qué alegría podernos encontrar. Gracias por estar presentes. Bendiciones y es un gusto esta oportunidad y este espacio. En un primer momento vamos a hablar sobre qué son las redes territoriales y eclesiales, cómo nacen, cuál es la fuente de inspiración, cuál es el documento de identidad de las redes eclesiales territoriales. Y en otro momento vamos a hablar del caso Zapadril directamente y las afectaciones al derecho a un medio ambiente sano a 6 comunidades como víctimas directas, y otras comunidades como víctimas potenciales dentro de las afectaciones por la minera Agrecasa y cómo desde las redes eclesiales territoriales venimos acompañando este proceso. Dentro de la sala habrá quizás algún miembro directo del caso como tal, un miembro directo que vive las afectaciones directas de las comunidades, pero pues vamos a ir desarrollando juntos y juntas este espacio de diálogo, de compartir, y gracias por estar aquí presente y por esta oportunidad de alguna manera de incidencia política, de incidencia con la sociedad civil, con la academia, para dar a conocer directamente este caso, que puede ser también un caso relevante e importante en el acceso a la justicia, la memoria, la reparación y también, pues para que no se perpetúen las irregularidades e ilegalidades con la que las empresas extractivistas operan en nuestro territorio. Entonces vamos a hablar un poquito de esta experiencia. Vamos a dar a conocer esta situación directamente. Primero colocamos una imagen de nuestro planeta que el Papa Francisco le llamó la casa común, el hogar de todos, el hogar planetario donde habitamos todos, convivimos y convergemos todos desde los diferentes biomas, desde los espacios que compartimos, que vivimos, que tejemos, que realizamos. Está aquí el planeta Tierra, que desde la NASA se le llama la canica azul, el, el Blue Marble, eh, y aquí se puede observar el río Amazonas, toda la biosfera del río Amazonas,
la cordillera de los Andes, podemos observar al mismo tiempo el bioma mesoamericano del que nosotros somos parte. En un primer momento, la red ecológica mesoamericana decía, vamos a tejer únicamente con el sur de México y todos los países de América Central, pero en algún otro momento los mismos mexicanos dijeron que queremos involucrarnos como México completo, todo el país de México, desde la Sierra Tarahumara, la Sierra Madre, hasta el Tapón del Darién. En Panamá se extiende la red eclesial ecológica mesoamericana y es un espacio de compartir, es un espacio de iniciativas, de trabajos en conjuntos, de esfuerzos, de acciones que cada uno va realizando dentro de su territorio, dentro de su contexto, en su historia cultural y en su espacio territorial. Las redes eclesiales territoriales nacimos de Laudato Si, desde el momento en que el Papa decidió llamarse Francisco y que Bergoglio se aparece en el Palacio Pontificio saludando y decidió el nombre de Francisco, sabíamos que hacía referencia a Francisco de Asís y de la fuerza que tiene San Francisco de Asís en la espiritualidad ecológica. Entonces muchos intelectuales llamaron al Papa Francisco el Papa de la Tierra por este magisterio eclesial verde, por ese trabajo que trajo en el cuidado del planeta Tierra y el trabajo que nos infundió a todos los cristianos, cristianas, no cristianos, a todos los hombres y mujeres de buena fe en esta casa común que todos compartimos. Entonces, en mayo del 2015, el Papa Francisco lanza Laudato Si, y ya la Amazonía se venía organizando desde la iglesia y desde el territorio. O sea que es una manera de ver, las redes eclesiales territoriales es una manera de ver a la iglesia aterrizada en el territorio, en el contexto, no una iglesia alejada de su identidad cultural, de su identidad territorial, sino una iglesia comprometida con el proceso de desarrollo, con el proceso de salvación, con el proceso de cada ser humano en este compartir, en este convivir con la naturaleza, con la creación, con todo lo que lo rodea. Entonces la Amazonía ya se venía organizando, pero la fuerza que recibe la Amazonía fue el sínodo amazónico, el sínodo panamazónico, que en tiempos anteriores era un sínodo donde solo participaban los obispos como altos jerarcas de la iglesia. Pero esa fue otra transformación de Francisco en este trabajo. Habló de la sinodalidad, y en la sinodalidad no solo participaba la jerarquía de la iglesia, sino que participaban todos los miembros y agentes vivos de la Amazonía. Él dijo, si vamos a hacer un sínodo de la Amazonía, que no se quede únicamente en los obispos como altos jerarcas, sino que vamos a ir desde el territorio a todos los líderes indígenas, a todas las organizaciones tribales, a todas las organizaciones de la sociedad civil que participen de este sínodo y que hablen de sus experiencias y de lo que han vivido y han resistido en el territorio. Entonces, de esta manera nació esta exhortación apostólica posinodal, sabiendo que este sínodo no fue solo de jerarcas, sino de toda la iglesia que camina, la iglesia de a pie, y nació Querida Amazonía. Y en Querida Amazonía, el Papa Francisco pone 4 sueños: el sueño cultural, el sueño eclesial, el sueño ecológico y el sueño social. Y esos 4 sueños componen directamente la fuerza para la Amazonía y abre el trabajo más grande de la primera red eclesial territorial, que es conocida como la REPAN, la red panamazónica. Entonces, de ahí nace la REPAN. La REPAN nace de esta experiencia del conjunto de Laudato Si y de Querida Amazonía y de todas las experiencias que ya se venían dando en los territorios y en las iglesias locales. Luego,
el Papa Francisco lanzó la exhortación apostólica Laudate Deum. Y aquí directamente es una crítica directa a la debilidad de las reacciones que hay ante el deterioro ambiental. Entonces, Laudate Deum viene a ser una secuela de Laudato Si. Laudato Si pone a todos los católicos y no católicos, cristianos y no cristianos, en alerta, viendo la emergencia climática. Pero Laudate Deum vuelve a reforzar y a decir todavía las reacciones son débiles y no son suficientes ante la crisis planetaria, ante la raíz humana de la crisis ecológica. Entonces el Papa Francisco en Laudate Deum también habla de la debilidad del multilateralismo y prácticamente viene hablando de esa crisis del multilateralismo en el que ahora nos encontramos y la debilidad, por ejemplo, de los representantes de Estado para poder dar una respuesta concreta y comprometerse directamente con las emisiones de dióxido de carbono, con las emisiones que cada país altamente contaminante va realizando y que afecta directamente a toda la casa común. Entonces, prácticamente de esta experiencia nace la REPAN. La REPAN es la que está en la parte de arriba, la Red Eclesial Ecológica Panamazónica, y de la REPAN surge la REMAN. Entonces, la gran pregunta es, si la iglesia se está organizando en redes eclesiales territoriales en la Amazonía, ¿por qué no nos organizamos también nosotros en el bioma mesoamericano? Entonces, en el 2019, en octubre del 2019, nace la Red Eclesial Ecológica Mesoamericana desde esta experiencia y está presente en México, Guatemala, Belice, Honduras, Nicaragua, El Salvador, Costa Rica y Panamá. Entonces, estamos presentes en estos países y cada uno desde su experiencia, desde su convivir, desde sus acciones, va tejiendo la red, va tejiendo desde el territorio donde está, desde sus experiencias y desde sus carreras y desde sus profesiones se va comprometiendo también en este trabajo. Y de esta experiencia de la REPAN y de la REMAN nace la RECCHAC, que es una red en Sudamérica, la red del Gran Chaco y Acuífero Guaraní. El Gran Chaco y Acuífero Guaraní es un reservorio de agua dulce, es un mar de agua dulce debajo de la tierra que conforman estos países de Argentina, Paraguay, Uruguay, Bolivia, y están en este tejido de red. Entonces, primero nace la REPAN, luego nace la REMAN, y luego nace la red del Gran Chaco y Acuífero Guaraní. Desde esta experiencia, la REMAN ha ido tejiendo y ha ido haciendo un documento de identidad, un decálogo de identidad que esta ha sido la reflexión propiamente el equipo coordinador bajo la dirección de Álvaro Salgado, que él está con nosotros hoy, y también está Marcela, también hay muchos rostros aquí vivos de las redes, hay coordinadores de países que están conectados aquí con nosotros, que les agradezco mucho esta participación. Pero entonces quiero comentarles que este es el documento de identidad. Son 10 decálogos. Elegí 2 de los 10 decálogos para compartirlos. Las redes eclesiales territoriales, la REMAN, es una articulación de procesos eclesiales comprometidos en los territorios, encaminada a salir al encuentro del pueblo con el pueblo de Dios, en especial con las juventudes, mujeres, pueblos originarios, garífunas, afrodescendientes y al mismo tiempo contribuir a retirar los obstáculos que le impiden cuidar y defender a la casa común y seguir siendo co-creadores de la creación con nuestro Dios, con el motor que nos impulsa. Intentamos ser un nuevo sujeto eclesial emergente. Las redes eclesiales territoriales son una nueva manera de ser iglesia, de estar presentes en el territorio. Somos una red de organizaciones y trabajos de base que están
y acompañan, animan y forman comunidades, grupos, colectivos que en asamblea están llamados a incidir en la vida de la iglesia y el mundo para atenuar, mitigar y vivir en paz con la hermana madre tierra y detener la violencia, la criminalización de los defensores y defensoras y la muerte de los cuidadores y hacedores de esa paz. Sabemos que en 2024 vivimos el asesinato de un líder comunitario que se oponía a un megaproyecto, a un megacomponente en un parque nacional protegido en el Valle de la Juan Antonio López. Luego también un defensor de derechos de la paz en San Cristóbal de las Casas, en Chiapas, el padre Marcelo Pérez Pérez. Y así hay muchos testimonios de personas que se acercan a la red, que la red les acompaña, les acobija, les atiende, les abraza y que están viviendo situaciones hostiles en sus comunidades y en sus territorios. Y pues en la parte izquierda de la diapositiva les coloco parte de los países que van conformando el bioma mesoamericano en esta red eclesial territorial. Me gustaría poderles compartir directamente algo del caso que voy acompañando. El caso que vamos acompañando desde la red eclesial ecológica mesoamericana que se pretende presentar a la Corte Interamericana de Derechos Humanos es el incumplimiento del Estado hondureño a la normatividad y a los debidos procesos en materia ambiental, la violación al derecho a un medio ambiente sano en el Cerro Zapadril, en la montaña Zapadril. Propone impulsar una política pública integral, participativa y efectiva que garantice plenamente el derecho a un medio ambiente sano con el apoyo de la sociedad civil, la academia, por eso estamos en este espacio de academia, y las organizaciones basadas en fe. Esta política pública busca prohibir las concesiones mineras metálicas y licencias ambientales que benefician intereses privados sobre el bien común, promoviendo además la ley de prohibición de minería metálica en Honduras como un acto de justicia restaurativa a la montaña Zapadril y a las y los ambientalistas. Vamos a comentar un poquito que esta es la cantera Zapadril. Era una montaña enorme, grande, hermosa. Alrededor de ella confluyen tres ríos, dos ríos y una quebrada. El río Medina, la quebrada Brisas de Tramade y el río Zapadril están alrededor de esta montaña que ha sido explotada. Esta es la fotografía de la cantera y alrededor de la cantera conviven seis comunidades. Conviven más comunidades, pero estas son las comunidades directamente afectadas porque la cantera colinda con las comunidades. Ustedes pueden ver en la parte superior de la fotografía cómo se ve una de las comunidades y cuando hay detonaciones o explosiones, porque es una mina a cielo abierto, entonces el ruido es fuerte, partículas de roca caen sobre las casas y se vive esta situación de zozobra, las explosiones fuertes causan daños psicológicos severos a los niños y toda esta situación compleja de las partículas de polvo, afectaciones directamente a la salud. Entonces, las comunidades que conviven en esta situación, en esta problemática socioambiental, son Brisas de Tramade, Zapadril arriba, Zapadril abajo, la Unión 1 y la Unión 2 y la 30 de enero. Estas son las 6 comunidades que viven este flagelo del extractivismo en Puerto Cortés, Honduras, en el sector Medina, a causa de la minera Agrecasa, agregados del Caribe. Les voy a contar un poquito de la exposición del caso y hacer referencia un poco a esta situación, cómo se origina el conflicto, el contexto en el que se da y vamos a compartir la resistencia comunitaria, cómo la comunidad se ha venido organizando, cómo ha vivido violencia y represión en este tiempo y los impactos ambientales comprobados y la resistencia actual y la crisis institucional. Entonces, para informarles que en el año
2003 comenzaron a llegar equipos de construcción a la montaña, empezaban a decir que había llegado trabajo para las comunidades, que se iba a impulsar un proyecto de trabajo y de desarrollo. Con esa situación subían miembros de la corporación municipal a la montaña Zapadril a hacer estudios respectivos sin que la comunidad se enterara o conociera directamente del proyecto. La empresa Agregados del Caribe llega a la región y ha ocasionado impactos negativos graves alrededor de la montaña Zapadril. Desde el año 2003, la presencia de Agrecasa ha deteriorado considerablemente el entorno natural y social, afectando el agua, la biodiversidad, la salud física, psicológica y emocional de las comunidades cercanas, a pesar de las denuncias y de las irregularidades que rodean la licencia ambiental emitida por la Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente, que en sus siglas se conoce como CERNA, y el otorgamiento de permisos de operaciones sin el debido proceso y la regulación ambiental. El 27 de mayo de 2005, la CERNA, la Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente, otorgó la licencia ambiental a Agrecasa bajo la resolución 239-2005. La última licencia otorgada fue mediante la resolución 0175-2019, el 30 de enero del 2019, extrayendo material petro, arena y grava, aunque hay indicios y notas periodísticas que podrían al mismo tiempo estar extrayendo metales preciosos de la montaña. Este material pétreo es acarreado y es llevado a los Estados Unidos de Norteamérica. El derecho minero fue otorgado por Ingeomin, el Instituto de Geología y Minas, por tiempo indefinido. Fue otorgado el derecho minero para un área de 1.000 hectáreas, y esa área de 1.000 hectáreas ha sido superada completamente, como se puede observar en la imagen anterior. Eh, por otro lado, se, se otorgó la resolución 2023 de la Secretaría de Estado de Despachos de Defensa Nacional, donde se otorga el permiso para la compra y traslado y almacenaje y el manipuleo y el uso del material explosivo ANFO, amonio de nitrato, por sus siglas en inglés ANFO, el cual es facilitado para la explotación a cielo abierto de la montaña. Las vibraciones generadas por las explosiones han causado la erosión del suelo, daños a las viviendas cercanas de la cartera Zapadril, violentando el derecho a la vivienda. Además, el ruido de las explosiones, las radiaciones han provocado agresiones físicas, psicológicas a la población, especialmente a niñas, niños, personas con discapacidad, personas de la tercera edad. Las oposiciones al proyecto se hicieron sentir de parte de las comunidades desde el primer momento, en una lucha a favor del medio ambiente sano liderada por los profesores René Dimas Alemán y Rodolfo Valenzuela. Ambos han fallecido. El profesor René Dimas Alemán fue asesinado en la puerta de su casa cuando se dirigía a su trabajo, a la escuela, y como una manera de silenciar la lucha. La profesora Reina Pineda fue exiliada en Estados Unidos. El profesor Rodolfo Valenzuela murió ya adulto mayor, pero también vivió el secuestro de su hija por parte del crimen organizado, y luego regresaron a su hija habiendo sido abusada y con amenazas de que debía silenciarse en la lucha contra la empresa minera Agrecasa. Debido a estos hechos ocurridos entre el 2005 y el 2009, marcado por el golpe de Estado, la lucha en contra de la empresa Agregados Agrecasa se debilitó, y la empresa continuó operando bajo la omisión y la aquiescencia del Estado de Honduras. El 19 de diciembre de 2023, ya en nuestras fechas más recientes, se registra el fallecimiento de la ciudadana Dayana Paola Valdivieso Velázquez,
quien fue víctima de un atropellamiento dentro de las instalaciones de dicha empresa, provocado por una volqueta que le causó politraumatismos en el abdomen y en el cráneo. A raíz de este accidente fatal de trabajo, el 15 de enero del 2024, la Unidad de Ambientes y Seguridad de Ingeomin del Instituto de Geología y Minas emitió un informe técnico y un adendum contra la empresa Agrecasa por haber incumplido las medidas de seguridad. La empresa Agrecasa agregó que Dayana Paola era subcontratada y que no tenía responsabilidades. Pero cuando se firma el adendum y el acuerdo con Ingeomin, Ingeomin le recuerda que ellos son responsables directos por todos los empleados que trabajan dentro de la mina y de esa manera se suspende el permiso de operaciones a la empresa. Aún así, la empresa continúa operando. Ingeomin, el Instituto de Geologías y Minas, el 8 de mayo del 2024, en una fecha más reciente, en los folios 6257 al 621 del tomo 31, determina la procedencia de la suspensión de las actividades de la minera Agrecasa. Eh, y la suspensión implica únicamente por un año. Es la suspensión únicamente por un año y a la posibilidad de volver en un año a renovar sus operaciones. Las comunidades organizadas ahora, nuevamente, indignadas por todo lo que ha pasado, han pasado ya 20 años de las operaciones, la montaña está devastada, las casas están devastadas, la salud física, psicológica y emocional de las personas también se ve afectada y las comunidades deciden organizarse. Entonces se organizan en una protesta a la altura del Boulevard CA5 en dirección al puerto el día 8 de mayo del 2024, debido a que la empresa Agrecasa continuaba operando pese a haber sido suspendida de sus labores por un periodo de un año. Durante la manifestación, los pobladores fueron desalojados mediante el uso desproporcionado de la fuerza. Y de esta manera, de acuerdo a una queja, se presentaron ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos y se concluyó que 12 personas resultaron heridas con hematomas, incluyendo niños, según consta el expediente número 0501-2024-5813, con fecha del registro 8 de mayo del 2024. También se registra un video donde un defensor es atacado brutalmente por más de 40 elementos de la policía. Las repercusiones se siguen dando en esta situación debido a la queja oficiosa de la CONADE y a las acciones de las comunidades organizadas. Se hace un estudio y un peritaje en la zona y se hace presente la Secretaría de la Salud, la CESAL, y la Secretaría de la Salud da a conocer directamente las afectaciones que tienen directamente los habitantes de las comunidades. Entonces, este equipo multidisciplinar resalta el diagnóstico realizado por la Secretaría de la Salud mediante el oficio 963-2024. Se realizaron visitas de campo del 22 al 24 de mayo del 2024 con la participación de 12 profesionales de la salud especialistas y se evaluaron 831 personas de las 6 comunidades afectadas, concluyéndose que 181 personas, el 39% de la población, presentan afectaciones dermatológicas. 174 padecen enfermedades respiratorias y 56, el 12,2%, tienen enfermedades gastrointestinales. El 26 personas presentan problemas auditivos. De estas 181 personas que fueron, 831 personas que fueron causa de estudio por parte de la Secretaría de la Salud. Mediante un comunicado el 22 de abril del 2025, en su cuenta oficial de Facebook, la empresa Agrecasa anuncia la reapertura de sus operaciones
entonces, porque ya había pasado el año de que habían sido suspendidas, entonces, aún con la licencia ambiental vencida, anuncia por su cuenta de Facebook que va a reanudar operaciones. A esto, las comunidades se organizan en el campamento René Dimas Alemán, organizan un campamento digno, René Dimas Alemán, y desde ahí empieza una resistencia instalada directamente en un campamento en la vía pública afuera de la entrada de la empresa Agrecasa. Entonces, de esta manera, las comunidades se organizan con el campamento digno, hacen actividades culturales, se organizan, ahí tienen ollas comunes donde comparten la comida, el tejido social, se va recuperando. Algunos de ellos dicen lo que Agrecasa nos ha quitado, en el campamento digno lo estamos recuperando con ollas y con abrazos y con todo el compartir que tienen dentro del campamento digno. Sin embargo, han querido ser desalojados por el uso de la fuerza de este campamento. El día 22 de abril, el día 22 de abril, la empresa hable que hace alusión que va a reaperturar. Entonces, en esa misma situación, las comunidades se organizan. Pero para un intento de silenciarlos, eh, 11 compañeros y una compañera que están en el campamento bajo la causa 24225 del Juzgado Seccional de Letras, son acusados directamente por la empresa Agrecasa bajo el delito de usurpación en prejuicio de Agrecasa, aunque el campamento se encuentra fuera de las instalaciones de la empresa minera. El 5 de enero del 2026, los 11 compañeros y la compañera se presentan al Juzgado de Letras de Puerto Cortés en representación legal. Asiste con ellos el Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia y el Bufete de Justicia para los Pueblos, acompañando la lucha también de las comunidades. La jueza Tania Vanessa Mejía, mediante la audiencia de imputado, en el expediente 242-2025, resuelve que la presentación de los imputados, que el Juzgado Seccional de Letras una vez al mes deben presentarse a firmar, debiendo dejar constancia de su presentación en el libro de control de juzgados, y la prohibición de concurrir a determinados lugares, entre paréntesis, empresa Agrecasa. Se le advierte a los encartados de que el incumplimiento de dichas medidas son de carácter obligatorio, ya que de lo contrario que se les revoque por otras medidas más gravosas. Entonces, esta es la situación, el impacto, se violenta el derecho a defender derechos también por parte de las autoridades locales y de las autoridades competentes a las comunidades. Honduras tiene altos niveles de concesión minera. En Honduras existen 432 mineras. La mayoría, o por decirlo casi todas, trabajan bajo irregularidad. No hay una supervisión directa. Hay concesiones mineras que abarcan más de 400,000 hectáreas, de las cuales el 61% son mineras no metálicas y el 32% son mineras metálicas que usan el mercurio, que deteriora directamente la salud de las personas, reflejando una fuerte orientación hacia la explotación de los recursos naturales, de los bienes comunes, de los bienes de la naturaleza. El crecimiento económico en Honduras está basado también en el extractivismo. El Producto Interno Bruto del 2023 creció en Honduras impulsado por la construcción, los materiales pétreos de construcción y la minería en un 11.9% y en un 16.9%, como lo podemos observar en la pantalla, lo que evidencia una dependencia neoliberal del país en actividades extractivistas con graves costos ambientales y sociales, porque no solamente es el daño a la naturaleza,
es también el daño y las repercusiones al tejido social, a las comunidades, a los grupos. Las violaciones sistemáticas a derechos humanos en los territorios son evidentes y se han podido comprobar. Las empresas transnacionales y sus aliados locales han provocado desplazamientos forzados, persecuciones y asesinatos en comunidades garífunas. Por ejemplo, hay sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, 4 sentencias que tiene Honduras a favor de las comunidades garífunas en el litoral atlántico. La última fue la semana pasada, el caso de Cayos Cochinos versus Honduras, los garífunas de Cayos Cochinos. Y ya se había dado Punta Piedra, y ya se había dado Triunfo de la Cruz, y todas estas violaciones que viven nuestros hermanos garífunas y pueblos originarios en Honduras. El caso de San Juan y el caso de Río Blanco, de Berta Cáceres, que recientemente ha cumplido 10 años de su siembra, de su asesinato, y el caso Guapinol, el caso de Juan López, que lo citaba anteriormente. Los antecedentes son la complicidad estatal y las redes de poder junto con el crimen organizado. La corrupción institucional, la falta de consulta previa e informada, la represión policial y militar evidencian un modelo estructural y, por así decirlo, sistemático de violación de derechos humanos, donde la participación de actores estatales y empresariales se unen al crimen organizado. Las causas estructurales de las comunidades y los ecosistemas. En regiones como Puerto Cortés, la expansión minera, incluyendo el caso de la montaña Zapadril y Agrecasa, vinculadas en ese entonces a Marshall Kensol, que era el representante legal, amenaza los ecosistemas vitales, la salud de más de 140,000 habitantes, debilitando el tejido sociocultural y ambiental en el país. Como víctimas directas se identifican en primer momento la montaña Zapadril, que ha sido explotada, sus cuencas hidrográficas, los dos ríos y la quebrada, conforme a la opinión consultiva 3225 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la degradación implica una violación al derecho a la vida, a un medio ambiente sano para las comunidades. También las personas directamente afectadas, líderes y defensoras ambientales, lideresas, el profesor René Dimas Alemán, el profesor Rodolfo Valenzuela, Dayana Paola Valdivieso, Reina Pineda, entre otras víctimas que han vivido las repercusiones, los 11 compañeros que han sido criminalizados y la compañera que ha vivido la criminalización, las comunidades del sector Medina, todo el sector como tal, no solamente las 6 comunidades, sino todos como víctimas potenciales también, los habitantes de las 6 comunidades que sufren la contaminación ambiental, enfermedades, daños psicológicos, siendo víctimas colectivas por vivir en un entorno degradado y peligroso. También los familiares de las víctimas indirectas y el autor Beristain, de las perspectivas psicosociales en vulneración a derechos humanos, toca el tema de las víctimas intergeneracionales. O sea, también las generaciones que van a vivir en esas comunidades ya van a nacer con las afectaciones directas por la explotación de la montaña Zapadril, y las víctimas indirectas acompañantes, las organizaciones como el Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia, que ha acompañado directamente junto con la Red Eclesial Ecológica Mesoamericana, que vamos acompañando este trabajo en las zonas. Se identifican las autoridades responsables por omisión y por aquiescencia. El gobierno de Honduras desde el año 2004 al 2025, este es un caso de dilación al acceso de la justicia. El CERNA, la Secretaría de Recursos Naturales, IDECA, el Instituto de Geología y Minas, el Ministerio Público y la Procuraduría General de la República, la PGR, la Policía Nacional, la Alcaldía de Puerto Cortés y el representante en ese entonces, Marchand Kensol, de la empresa transnacional Agrecasa, agregados del Caribe.
Esto está representado en las convencionalidades. Cuando un país no es capaz de garantizar el acceso a la justicia, es necesario acudir a un sistema internacional. En este caso, por el sistema internacional ONU, existen convencionalidades de las que Honduras es Estado parte y que ha incumplido en el caso Zapadril, en el caso de la Convención Marco de las Naciones Unidas, en el artículo 2, en el párrafo 3, que obliga a los estados parte a tomar medidas precautorias frente al cambio climático. En el artículo 4, el párrafo 1, en el inciso F, obliga a integrar el cambio climático en políticas nacionales. Y el artículo 10, asegurar la transparencia y la participación pública, que son cosas que no se han asegurado ni se han garantizado en las poblaciones. El convenio de Minamata, que fue un convenio después de una destrucción a gran escala con mercurio en Japón, entonces incluye, protege a poblaciones vulnerables de los efectos del mercurio, priorizando la salud de las personas. Aquí nace también el tema de la ponderación de la salud. La salud prima sobre otro derecho. La vida es un derecho inalienable e insustituible y no debe de estar por encima de otros derechos o derechos privados de empresas privadas. El Acuerdo de París en el 2015 que obliga a los países, que vincula a los países a informar sobre las contribuciones nacionales, las NDC, para reducir el cambio climático, implicando las acciones que han hecho en contra de la minería. El convenio sobre la diversidad biológica en el artículo 8 promueve la protección de ecosistemas y el respeto por las comunidades indígenas. En el parágrafo K habla sobre la legislación para proteger especies y poblaciones amenazadas, la resolución del río de Atrato también. Y dentro del sistema internacional también existe otro sistema, el sistema interamericano, que tiene su sede en Costa Rica, en San José, la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la Comisión Interamericana, miembro de los Estados americanos, de la Organización de los Estados Americanos. Se identifica como el derecho humano violentado, el derecho ventana, el derecho a un medio ambiente sano, bajo el protocolo de San Salvador en el artículo 11, el derecho a un medio ambiente sano y a los servicios básicos. El derecho ventana es el derecho primordial que ha sido violentado, pero cuando se habla de derecho ventana en derechos humanos, significa que dentro, cruzando esa ventana, se pueden encontrar otros derechos interdependientes. Siempre que se violenta un derecho, no viene solamente ese derecho violentado, sino que causa de ese derecho violentado, en efecto dominó, en efecto cascada, vienen otros derechos violentados, en este caso los derechos interdependientes. Si se violenta el derecho a un medio ambiente sano, por ejemplo, se está violentando el derecho a la vida, el derecho a la salud, el derecho a la vivienda, el derecho al acceso al agua, en este caso el derecho a defender derechos porque han vivido la criminalización, defensores y defensoras, y otra serie de derechos interdependientes que han sido violentados en el caso de la montaña Zapadril y sus comunidades frente a la minera Agrecasa. La Convención Americana de Derechos Humanos, en el artículo 1, dice que los estados parte deben respetar los derechos humanos y garantizar su pleno ejercicio. Es algo que no se ha garantizado, no se ha promovido y no se ha protegido. Garantizar, promover, proteger es parte de las obligaciones de los estados parte, en este caso del estado de Honduras. El artículo 4, el derecho a la vida, protegido por la ley. El artículo 5, el derecho a la integridad. Y el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, en el artículo 6, menciona el derecho a la vida inherente a la persona humana. El Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, en el artículo 11, el derecho, perdón, a un nivel de vida adecuada y a mejorar las condiciones de su existencia. Desde el sistema nacional, el Estado de Honduras, en la Constitución de la República, tiene contemplado el derecho a un medio ambiente sano. También
hay una ley general de ambiente que protege a las que protege directamente al medio ambiente sano. El reglamento del Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental, el reglamento de la salud ambiental, la Ley General de Minería que contempla que no se deben otorgar concesiones mineras donde hay reservorios de agua. En este caso hay tres cuencas hidrográficas alrededor de la montaña Zapadril y la Ley Forestal de Áreas Protegidas y Vida Silvestre. La Constitución de la República y todas estas acciones. La fotografía que pueden observar es parte de una manifestación en las afueras de la Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente para exigir diálogo con las autoridades correspondientes. Las comunidades han hecho directamente acciones para poder frenar esta destrucción. De esta manera, les doy gracias por su atención. Esta fotografía es en las afueras del campamento. Hay algo bien interesante de la fotografía que ustedes pueden observar. La mayoría de las que participan son mujeres, son las que viven más el efecto directamente de la contaminación por enfoque de género, viven esta situación. Entonces, ellas están allí en la vanguardia del campamento, ya son el rostro directamente femenino del campamento. Los hombres llegan por la noche cuando ya llegan de trabajar y se unen también al campamento, pero en el día son las mujeres, niños, los que están en las afueras del campamento. Directamente estas son las afueras de Agrecasa y las acciones directas que las comunidades han tenido que hacer. Muchas gracias por su atención. Gracias por este espacio, que podamos abrir espacios de diálogo, de comunión y de participación. Muchas gracias. Sí, muchas gracias, Noel. Interesante el trabajo que ustedes realizan. Nos alegra poder haber colaborado un poquito con el trabajo que ustedes realizan. Ya la Asociación Costarricense de Filosofía y la Asociación Centroamericana de Filosofía han firmado pronunciamientos y hemos publicado algunos pronunciamientos en ASUR, Revista Centroamericana de Filosofía, y hemos estado en contacto. Nos gustaría poder hacer más, pero bueno, no sé cómo. Usted ya nos dirá. Luego, en Costa Rica también han habido asesinatos, ¿verdad? Y ha habido impunidad de años de ambientalistas, de ecologistas que han sido asesinados en el país y que nunca hubo solución a esos casos de asesinato. Y obviamente hay muchas amenazas y hay mucho persecución a los defensores del ambiente, a los cuales deberíamos apoyar, y esperemos que este espacio también promueva esa solidaridad. Bueno, pasamos ahora a un proceso de preguntas, consultas, opiniones, a las ideas expuestas por Noel. Ay, bueno, yo no he puesto la manita, pero nada más comentar. Gracias, Noel, tan interesante. Bueno, es impactante tu charla. Y estuve siguiendo la parte con la que comenzabas de Francisco y luego cómo vas avanzando en lo que ocurre, ¿no? Pues en la realidad. Pero para no tomar mucho tiempo, quería preguntarte justo con lo que cierras, que es la cuestión de género. Y te iba siguiendo y yo estaba esperando como, o sea, como ibas anunciando cosas pues muy, muy graves, ¿no? Que padecen las mujeres. Em, y hay algo que se puede hacer específicamente en el tema de género, porque, o sea, las mujeres son las que sufren pues los abusos, la contaminación, eh, como toda la injusticia, el miedo que pasan, el dolor que pasan. No quiero decir que los demás no, pero tengo o sea, con la charla y haciéndome una idea más o menos, pues parece que son las mujeres y los niños y niñas, y no sé si esa es la comprensión correcta y si hay algo específico que se puede hacer en ese sentido para protegerlas.
Gracias, Mónica. De hecho, estoy viendo la sala y la mayoría son mujeres. Ajá, ajá. Sí, Bueno, también hay hombres, pero bueno, está Rafael Villalobos, por ejemplo, sí, pero sí, ya estoy Mario, checando sí, también y sí. somos una gran cantidad de mujeres. Ujú, Sí, y está presente también dentro de la REMAN la mujer que es parte del eje temático de mujeres, que va coordinando el eje temático de mujeres, una mexicana de Puebla, Paula, y claro. allí entre ellas van tejiendo, van conociendo historias, compartiendo, y directamente las afectaciones de género son reales y son directamente a la población, mujeres, niños y niñas, porque son los que pasan más tiempo alrededor de la mina. Los hombres salen a trabajar. Ujú, Recordemos que es una comunidad campesina y obrera. Entonces, una comunidad campesina y obrera, el hombre sale a trabajar, las mujeres se quedan con los niños y niñas, los niños van a la escuela, viven el peligro de estar en una casa donde la casa está completamente partida en dos por las detonaciones de la mina, donde no ha habido deseos de reparación. Si se contamina el agua, las mujeres en casa usan más el uso doméstico del agua, sobre todo por este contexto, ¿verdad? Y luego, si pasas más tiempo exponiéndote alrededor de la mina, pues las afectaciones directas van a ser a las personas. Inclusive las fotografías que tienen, que hay documentadas para comprobar las afectaciones, hay muchas afectaciones sobre la piel de los niños, porque la piel de los ajá, niños es más sensible a este tipo de radiaciones. Entonces, sí, y desde este enfoque es mejor abordarlo porque la comisión actúa con mayor rapidez. La Comisión de Derechos Humanos, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, también actúa con mayor rapidez cuando está en peligro la vida y la salud de los niños, niñas y de las mujeres, personas con discapacidad y personas adultos mayores en este ujú, caso. Entonces, ujú. por eso también es importante enfocarlo desde este punto de vista y darle este enfoque directo. Sí. Pues Ujú, te felicito, bueno, por la charla y por la labor que haces. Muchas gracias. Bueno, y también nada más lo que mencionabas, Chiapas. Este, tengo una colega del seminario, y ya con esto cierro para no acaparar la palabra, que estuvo trabajando ahí con cuestiones de migrantes y refugiados en una ONG. Y ujú. también la información que nos daba en una exposición era valiosísima de la labor que se hace en las condiciones tan difíciles y de tanto dolor y de tanta vulnerabilidad, ¿no? Te agradezco mucho Gracias. y te felicito Gracias, mucho. Mónica, pero Gracias. no me quisiera tomar las atribuciones, ya realmente es la labor que hacen todos los que están aquí, los rostros que están aquí, los nombres que están aquí, son mujeres que trabajan en el territorio, que llevan Mm, talleres réplicas, que llevan organizaciones, que llevan trabajos de base, que llevan ujú, misiones. Hay una chica aquí de Filipinas que trabajó en la Repán, en la Amazonía, y luego ujú, vino a la Remán a ayudarnos y a mover el trabajo de la Remán y cada uno realiza su función desde, este es lo interesante de la red ujú, ujú. territorial. Cada uno va haciendo su nudito y va tejiendo desde lo que puede y desde donde está, su Sí. Sí, trabajito de hormiga. Sí, 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 bueno, discúlpame, no quería decir que solo tú, sino toda la red Sí, que teje, ¿no? Me corrijo. sí, Mónica, gracias. Importantísimo, sí. Y entonces mi reconocimiento a todas. sí. Gracias. Voy a leer algunos comentarios que están en el chat para que queden expresados en el Facebook. Eh, Hola, saludos. Es Juan López. Con el primer taller de socialización de la REMAN en Honduras nos ayudó a animar, unificar y compartir las experiencias y realidades dispersas de problemas ambientales en Honduras y sobre todo la represión que vivían nuestros agentes de pastoral y ejemplo, perdón, el asesinato de Juan López. Es un iPhone, no dice quién es, ¿verdad? El Elisania Mata. He luchado muchos años por las nacientes, ríos y cerros que no talen árboles, por las quemas de cañales y que han amenazado
y me han amenazado de que me van a cortar mi cabeza si no dejo esta lucha. Pero sigo adelante. Yo he dicho que mientras mi cabeza siga sobre mis hombros, seguiré luchando. Muchas gracias. Susan Hernández, paz y bien, muy buena la información. Les animo que nos unamos a apoyar al Campamento Digno, profesor René Alemán y luchadores del cuidado de la casa común. Eh, por aquí, pero aquí en Honduras ha estado difícil que firmen y ratifiquen el acuerdo de Escazú. Yo le digo que en Costa Rica tampoco ha firmado el acuerdo de Escazú, ¿verdad? Siendo tan ecologista y con la imagen que tiene, ¿verdad? Aún se niega también a firmarlo. Y en la COP30 Honduras firmó una carta para la venta de carbono y de eso nadie habla. Eso lo dice Ana Lourdes Urrutia, ¿verdad? Habrá que investigar. Bueno, esos son, bueno, Claudia, bueno, vamos a ver, Rosa Leticia dice muchas gracias, Padre Noel, excelente exposición, saludos. Luningin dice muchas gracias, Padre Noel. Claudia Arellana, excelente presentación de la problemática que vivimos en nuestro país, bien argumentada. Rafael Villalobos, es vital fortalecer las circulaciones, la narrativa extractivista es sumamente fuerte. Otra vez Susana Fernández, perdón, Dios de la creación, bendiga Padre Noel y a los luchadores por la casa común. Y del iPhone, bueno, Shirley y Mejía, ¿verdad? Seguir construyendo camino en las mujeres y potenciar sus capacidades y derechos a seguir entrelazando las experiencias de unas y otras. Bueno, no sé si hay algún otro comentario, pregunta. Bueno, sí, Francisco Espino. Sí, buenas. Un saludo fraterno desde Panamá, como miembro de la REMAN del capítulo de Panamá. No es diferente lo que la Corte Internacional de Justicia ha manifestado. Panamá es un país también que ha confrontado la minería y que hemos estado al pie de que Panamá no es un país minero. Sabemos muy bien este problema que causa sociales y también de corrupción, lo que traen estas empresas mineras en nuestros países. Nos queda nada más este tipo de eventos, este tipo de relación, este tipo de conversación. Gracias por la invitación, Padre Noel. Gracias a la invitación al equipo organizador de este evento. En la medida que podamos conversar sobre esta problemática en busca de lo que es un mundo libre, una Mesoamérica libre de contaminación y una Mesoamérica a favor de la vida. Eso nos cuenta y nos hará sumar siempre y nos hará sobre todo unirnos. Así que un fraterno saludo aquí desde Panamá a todos ustedes. Gracias por la invitación. Sí. Bueno, una oportunidad más para decir algo, comentar algo. Bueno, si no hay más, como también tenemos tiempos limitados, ¿verdad? Agradecerle mucho a Noel su conferencia, su participación y el esfuerzo que hace por coordinar toda esta red, ¿verdad? A pesar de que es un trabajo de la red, necesita un líder, ¿verdad? Y una coordinación y eso implica unos riesgos también, ¿verdad? Entonces, el- aquí ese agradecimiento por la defensa de las personas, las mujeres, los niños, las niñas y el ambiente natural, ¿verdad? Bueno, hay un otro comentario en Edina Díaz. Está muy interesante el tema. Pienso que debemos de construir nuevos caminos. Soy de Intibuca, Honduras, y aquí se ven muchas cosas que no son buenas, pero estos temas nos ayudan en cómo informarnos y dar cuenta
de qué está pasando. Álvaro Salgado dice, muchas gracias, Padre Noel, y a las comunidades en defensa de la casa común. Sí, no sé, Noel, si quieres hacer, bueno, Claudia Orellana, no se le escucha, Claudia, tiene que... Ahorita, perdón. Me interesó mucho la pregunta que hizo Mónica, ¿qué se puede hacer por estas mujeres? Porque realmente en el campamento Agrecasa, si ustedes se fijan Ujú, en la foto, la mayoría son mujeres. Yo he ujú, estado preocupada y ver la manera de conseguir que se les hagan evaluaciones médicas, estudios a las mujeres que han vivido por años expuestas a tanta contaminación eh, que hay en el sector. Me preocupa por lo del cáncer, que más adelante se va a poder ver que la mayoría, la mujer es lo primero, o la infertilidad, que se da a raíz de tanta contaminación que está saliendo de eso, de esas minas que está contaminando el agua. Allí los ríos, el agua es gris, el plomo corre y a raíz de que ha estado el campamento Agrecasa enfrente de los portones y que todo, ya llevan como 9 meses o un año, creo que van a cumplir un año, o ya cumplieron. Eh, el agua, hace poquito los muchachos del campamento le fueron a tomar un videíto al río y el agua ha cambiado de color. Pero si no se para este proceso de esta mina, esto va a continuar. Ahorita ya está clara de nuevo, pero anteriormente atrás y 20 años atrás, como dice el Padre Noel, estas mujeres han estado expuestas a esta contaminación. Entonces, ujú. no sé de qué forma, Mónica, podríamos conseguir apoyo para que se les hagan estudios médicos a las mujeres. Sí, ¿Me preguntan a mí? sí, Bueno, no, yo preguntaba más bien. nada, O sea, yo, quien habla ya se compromete. no, ya sé. No, bueno, sí, o sea, tendríamos que buscar recursos para eso, ¿no? Porque pues no tengo recursos para mandar estudios médicos a las mujeres. O sea, em, quiero decir, claro, yo pregunto cómo se les puede ayudar y me dicen una respuesta así de concreta y claro, me veo rebasada de no tengo presupuesto para mandar a hacer estudios médicos. ¿O cuánto sería el presupuesto? Esa sería como la siguiente pregunta, ¿no? Eh, y bueno, podría buscarlo. Antes de decir sí o no, podría buscarlo, pero tengo que revisar cuál es la necesidad de presupuesto para saber con cuánto podría aportar, ¿no? Sí, claro. No, me preguntaste, entonces dije yo, porque sí, Sí, de claro, manera, porque realmente como mujer me preocupan las mujeres de ese sí, sector, claro, como sí, mujer. claro. Yo creo que todas aquí en la reunión estamos viendo, somos mujeres, pues la mayoría, usted, el padre lo dijo, Ujú, ujú. preocupante que estas muchachas en algún futuro, las niñas, no vayan a poder no a tener familia por la Sí, contaminación claro. que han vivido por Ujú, tanto tiempo, sí, desgraciadamente sí. a la luz y a los ojos de nuestras autoridades de salud y de todo. Están los dictámenes, pero están haciendo oídos sordos a estos llamados. Como país, pues pedimos siempre el apoyo a organizaciones internacionales porque creemos y creemos y lo hemos visto. Unidos en red, vamos a ser fuertes. Unidos como Sí. país de América, de toda América, vamos a ser fuertes y vamos a poder encontrar apoyo mutuo también. Ujú, ujú. Bueno, Gracias. Muchas gracias. voy a darle la palabra para que todos puedan hablar a Álvaro Salgado y luego a Ana Lourdes. Es que no termino de ver el nombre. Solo dice Ana Lourdes, pero tampoco veo en qué, cómo se apellida. Álvaro. Sí, pues muchas felicidades por este evento. Yo quiero recalcar la importancia de contar estos casos, narrarlos, pero no como casos aislados, sino son casos de toda la REMAN, de una red que tiene que tener la capacidad de incidir en las instituciones, tanto nacionales como hemisféricas o internacionales,
porque estamos en un momento difícil de la historia. Pareciera que los derechos, los acuerdos, las convenciones, los tratados para proteger la niñez, las soberanías, eh, están siendo pisoteados, ¿no? A nivel internacional. Entonces, ¿cómo estos casos tienen que ser casos de toda una red eclesial ecológica que podamos incidir en red y no solamente vivir casos aislados? Entonces, la importancia de este aporte del Padre Noel, de poner los derechos como algo que se tienen que ponderar y que las instituciones tienen que tomar en sus manos la defensa de la vida y los derechos de la naturaleza. Muchas gracias. Ana Lourdes. Sí, muy buenos días. Yo pertenezco a lo que es a la Pastoral de la Salud de la Iglesia Católica de la Diócesis de La Ceiba. Con respecto a lo que la compañera Claudia preguntaba, yo sugiero que pueden hacer una solicitud a la CESAL para que pueda ayudarles a hacer los exámenes médicos de todas las personas que están en estas circunstancias, en los distintos campamentos incluso. También, en un dado caso, lo que sí se solicitaría es conseguir la economía para pagar algunos estudios. Por ejemplo, en la diócesis de La Ceiba, en San Pedro Sula, y si mal no recuerdo, Tegucigalpa, se encuentra la Pastoral de la Salud, en donde hay una red de médicos que a veces nos ayudan con unas consultas gratuitas. Entonces, desde la iglesia misma podrían los compañeros averiguar si en las diócesis de ellos pueden apoyar desde esa parte para conseguir pues eh, la parte médica de los compañeros que están en los campamentos. Gracias, es una sugerencia. Buen día. Bueno, un último comentario ya para cerrar. Leo, de Álvaro Salgado, que me parece que es un buen cierre, no dejar de hablar de derechos humanos y de la naturaleza. Bueno, Noel, te cedo la palabra ya para cerrar. Bien, muchas gracias a todas y a todos por este espacio de compartir, este espacio de reflexión, de análisis. Pues el caso se va a presentar, si Dios así lo permite, con ayuda del Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia en Honduras y por la Red Eclesial Ecológica Mesoamericana a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. La comisión lo pasa a la Corte por dilación de justicia en el caso de Honduras, a pasar ya más de 20 años sin acceso a la justicia por parte de las comunidades y esperando que haya una resolución de la Corte, una sentencia directamente contra Honduras por no haber llevado el debido proceso y la aplicación de la normatividad que implica la regulación de la minería. Y no solamente es ganar un caso, sino más bien tener acceso a la justicia, creer que la justicia es posible y que la injusticia puede ser vencida, la impunidad, y se pueden crear mejores formas de gobernanza en nuestros territorios, en nuestros espacios. Entonces, desde ahí, el dictamen de salud se hizo a 831 personas. Ahora se puede hacer otro dictamen con enfoque de género, pero el mayor logro es que se logre una sentencia directa de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Ustedes están en Costa Rica, si tienen algún contacto con personas de la Comisión Interamericana o de la Corte, háblenles del caso. Si conocen el Consulado de Honduras en Costa Rica, hablen de este caso en esta situación. Por eso es importante este espacio de reflexión, de análisis y de diálogo, porque nos abre muchos caminos a nivel internacional. Y a nivel internacional podemos lograr también esa unión y esa fuerza para poder llevar adelante el acceso a la justicia, la memoria, la reparación, la restauración integral de los daños, las garantías de no repetición en este caso, y que sea un caso emblemático para que en Honduras se regularice
y se haga clara el acceso a la justicia para las comunidades que viven este flagelo de las más de 431 minas en el país. No solamente es enfocarnos, como decía Álvaro, en un caso, sino que enfocarnos en el acceso a la justicia para los pueblos en este caso. Muchísimas gracias y que Dios les bendiga y gracias por estar en este espacio de análisis y de reflexión y abrir estos lugares. Gracias, Bueno, Álvaro. sí, vamos a intentarlo con la corte, a ver que, por lo menos mandarles el vídeo, porque el vídeo tiene mucha información, ¿verdad? Y ver qué pasa. Bueno, vamos a hacer cierre ya de esta actividad, recordándoles que de hoy en 8 tenemos nuestra siguiente conferencia, que la va a impartir la doctora Diana Seynor Angulo de la Escuela de Estudios Generales de la Universidad de Costa Rica, y su conferencia tiene como tema etnicidades negras afrodescendientes de Centroamérica, claves para su entendimiento dentro de la diversidad humana regional. Otra población muy discriminada, muy abandonada, ¿verdad? En nuestra Centroamérica, y bueno, ese es el siguiente tema a abordar en este ciclo de conferencias que hemos llamado Seminario Internacional sobre Diversidades, y todas ustedes y todos ustedes están bienvenidos a las actividades. Es el mismo enlace, ¿verdad? Ya ustedes lo tienen. Bueno, muchas gracias y que pasen buen día. Muchas gracias, Álvaro. Muchas gracias, Noel. Gracias a todas. Muchas gracias. Feliz día para todos. Bueno. Igualmente. Gracias, gracias igualmente. Bendiciones.